84 muertos y 202 heridos, ese es el balance que dejó el ataque en Niza. Pero, ¿qué repercusiones a nivel internacional podría tener este hecho político en el combate contra el terrorismo? Para eso conversamos ya con Malgorzata Lange, que es académica del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Claudio, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros hasta ahora. Bueno, un tema sensible, delicado, del que no hemos tenido más información de la que conocimos durante las primeras horas del día, podríamos decir. Y lo más sensible apunta precisamente a la cantidad de víctimas. 84 víctimas que fueron atropellados con un camión un poquito más grande, un 3/4, de acuerdo a las referencias que se usan en Chile. Sí. Más de 200 heridos y 50 de ellos en estado de extrema gravedad. Varios niños entre ellos. Porque era una celebración familiar. Del 14, sí, ¿cierto? Sí. El problema es que no hay vínculo terrorista todavía. Bueno, eso puede ser o no, puede ser, no necesariamente es un problema, es un hecho, ¿cierto? Que no hay vínculo con ninguna organización terrorista que se haya adjudicado estos ataques. Aparentemente un hombre motivado por motivo religioso, por pensamiento islamista, pero no directamente vinculado con ISIS o el movimiento más organizado. Pero eso está por verse. Hasta ahora ninguna organización se ha declarado como la autora de esto. Sí, yo decía que lamentablemente que todavía no se reconocía una vinculación terrorista con ISIS o alguna célula del yihadismo, porque la sensación de inseguridad podría ser mayor incluso. Es un tipo cualquiera, que no está relacionado con una mezquita determinada, como ha ocurrido en otros casos en Inglaterra, que no tiene un vínculo con una célula que viajó al territorio del conflicto en Siria, por ejemplo, sí, sino que es un tipo que vive ahí con ascendencia tunecina probablemente y nacionalidad, pero que no tenía ningún tipo de vínculo terrorista anterior y por lo tanto la sensación que puede quedar al interior de los franceses... Que puede ser tu vecino, correcto, ¿cierto? Sí, el vendedor de verdura. Puede ser peor, ¿no? Sí, puede ser peor. Este es el problema que se ha identificado hace tiempo de la segunda generación de inmigrantes, nacidos ya en territorio nacional, de los padres que llegaron de otras partes y que por alguna razón, aquí hay motivos y razones múltiples, que entran en análisis, no han sabido integrarse bien, sentirse acogidos y funcionar de manera satisfactoria para ellos en esta sociedad occidental. Ahora, ¿por qué en Niza? Hemos presenciado en Francia ya los ataques terroristas que todos conocemos, desde Charlie Hebdo en adelante, pero ¿por qué en Niza, una ciudad costera, cosmopolita, podríamos decir? Hasta el momento se habían registrado ataques, sí, pero los conocemos ahora, pero no había sido tanta la difusión para una zona problemática. Esta es la pregunta que nos estamos haciendo desde anoche, ¿cierto? Sí. Porque Niza, las maneras de analizarlo, yo te propongo una. Quizás en Francia, sobre todo después en París, sobre todo después de la Copa Europea, el nivel de seguridad y alerta contra los ataques es mucho mayor que en las regiones, que en otras partes, ¿cierto? Entonces es relativamente más fácil organizar un ataque de este tipo. Yo miraba ayer los relatos periodísticos y aparentemente no ha habido mayor seguridad en la zona donde se organizó este gran evento, celebración del día más importante para el pueblo francés, que el nacimiento de la República. Pese a que se trataba del Día de la Bastilla y que ahí solía reunirse mucha gente para ver los fuegos artificiales, no había más medidas de seguridad que las normales. Aparentemente no, aparentemente algo ha fallado ahí, porque el camión no traspasó ninguna barrera previamente previo al entrar a este lugar de la celebración, ¿cierto? O sea, hay una gruesa falla de la seguridad. Yo diría que sí, va a ser difícil de reconocerlo, pero alguien tendrá que admitir y analizar las fallas. Luego, la otra razón que mencionamos aquí antes de entrar al aire es que Niza ha sido un lugar de proliferación de este pensamiento radical islamista en Francia, ¿cierto? Entonces, quizás esta persona también ha tenido oportunidad de alimentarse y nutrirse del pensamiento y el ambiente entre
alguno... Claro, yo leía algunos análisis de diarios españoles, principalmente señalaban que uno de los máximos difusores o propagandistas de la causa yihadista en Francia es originario precisamente de Niza, una cuestión que poco se imaginaba por tratarse del lugar turístico que es, ¿cierto? Y lo otro, eso mismo... Un símbolo de la Belle Époque también francesa, sí. Y precisamente esto puede ser una de las razones, que un lugar turístico un poco paradisíaco en esta fecha, lleno de turistas, mar precioso, una costa exquisita, y ahí ocurre algo que nadie podría conjugarlo con un ataque tan atroz como lo hemos presenciado. Entonces también es una de las razones. Y otra de las consecuencias posibles son políticas. ¿Qué consecuencia podría tener este hecho cuando Francia ya está a puertas de un periodo eleccionario? ¿Cierto? Bueno, y hemos visto antes de estos ataques terroristas incluso que el Frente Popular ha adquirido una notable votación. Sí. El Frente Nacional. Nacional, sí. Bueno, Frente Nacional ya se ha pronunciado, se aprovecha mucho de este momento, llamando a los políticos y grupos relacionados con el presidente buitres y a los extremistas lobos, con esa metáfora animalesca, te dibuja un poco el panorama de la situación política. Criticando mucho la mano blanda, falta de reacciones apropiadas, llamando a mayor politización. ¿Politización? No, de policía. Claro, mayor seguridad. Mayor seguridad, ¿sí? Claro, incremento de la seguridad, securitización de la sociedad con medidas de control. A lo que, ojo, hay que tener cuidado porque la sociedad francesa y europea en general son sociedades libres, por eso mismo también vulnerables. Entonces, bueno, pero llaman a vulnerar estos principios bases de las sociedades europeas. Bueno, por lo mismo, porque son sociedades libres y porque Francia es el símbolo de ese tipo de sociedades, es un ataque al legado occidental. ¿Verdad? Pero por supuesto, y la fecha del 14 de julio. Que el Día de la Humanidad. Correcto, pero ¿cómo lo vincula un tipo común y corriente, al que describíamos anteriormente, que parece no tener nexo yihadista, precisamente con ese ataque a el símbolo de la humanidad en ese día precisamente? Bueno, un acto de protesta de su forma más feroz. Pero eso es una formación yihadista ya, más que una sensación de poca inclusión dentro de la sociedad. Mira, estos son todas nuestras hipótesis posibles, o a lo mejor también puede ser un acto de locura, eso todavía no lo sabemos. Obviamente Francia, enterarnos de un ataque en el suelo francés, lamentablemente ha dejado de ser una noticia nueva, porque en los últimos 2 años hemos tenido varias manifestaciones a niveles de más de 130 muertos, sí, ¿cierto? El último. Entonces, lo más razonable es suponer que hay algún nexo más o menos directo con estos centros de islamismo radical en Francia, pero quizás no, quizás estamos equivocados. La investigación se está llevando a cabo en este momento, revisando el departamento, deteniendo las personas cercanas a este personaje, ¿cierto? Y para los eurófobos, aquellos que, como en Inglaterra, quieren salirse de la Unión Europea a través del Brexit en Inglaterra, pero se llama eurófobos en general, que quieren más seguridad en sus países, más control migratorio. Cierto. Bueno, si Gran Bretaña, si Reino Unido se ha ganado más seguridad, eso es debatible. Eso por lo menos fue uno de los argumentos de los que abogan por la salida. Pero sí alimenta mucho el discurso populista anti-europeo de muchos de los países de la Unión Europea. Este tipo de actos lo alimenta. Este tipo de actos, por supuesto que sí. Antimigratorio, de cierre de las fronteras, de un poco volverse hacia adentro de los estados. Ya teníamos el anuncio de eventuales plebiscitos en otros países distintos a Inglaterra, lo habíamos visto en Holanda, en la misma Francia, se había anunciado por la propia Marine Le Pen del Frente Nacional que discutíamos anteriormente, y por lo tanto este tipo de situaciones podría verse incrementada y con mayor apoyo de la población. ¿Tú te refieres a la posibilidad de salida? A la posibilidad de salida, sí. Le digo, según mi opinión, es muy debatible si esto le incrementaría la seguridad. Yo creo que no. Las fronteras ya están permeables y por el hecho de separarte de una entidad política como lo es la Unión Europea, no te libras de los peligros. Pero una cosa es lo que efectivamente pueda suceder y la otra es el discurso. El discurso sin duda va a existir y se va ahora a inflar en base de estos acontecimientos porque se nutre con el miedo, con esa emoción más básica
que apela mucho a la necesidad de protegerse, de sentirse seguro. Entonces mucha gente es muy susceptible a estos argumentos que no dejan de ser populistas. Y otro de los frentes que se ha analizado tiene que ver con el escenario de guerra, la pérdida de terreno en el combate a ISIS en la propia Siria, de parte del ejército de ese país apoyado por Rusia o la coalición al mando de Estados Unidos principalmente, pero donde participa de hecho Francia. Sí. Es sentirse en la necesidad de retirarse con un territorio o califato, como ellos mismos lo definían en un principio, cada vez más reducido, va a ir en el deterioro de la seguridad de los países que están formando parte de esa coalición a través de amenazas de atentados terroristas como el que vimos en el día de ayer o de atentados efectivamente que se realicen? Es una de las hipótesis que la pérdida del control sobre el territorio del califato por parte de ISIS hace que los ataques y la acción de ellos se traslada al territorio europeo. También hay muchos europeos que participan, han participado activamente en la lucha de los yihadistas, quienes regresan al suelo europeo por varios motivos. Hay algún conflicto interno también entre los locales de los yihadistas y los europeos, ¿no? Entonces sí podríamos suponer que por esta sobreproducción de los radicales podríamos ver más ataques que un poco se trasladan del suelo del califato a Europa, pero no nos olvidemos, estamos en situación de guerra, hablamos de terrorismo, pero estos actos terroristas son una arma de la guerra, una de las maneras posibles que se ha hecho posible a estos grupos extremistas. Las guerras ya no son lo que eran antes, entonces ellos golpean, ellos libran guerra de esa manera o responden a los ataques de la coalición de esa manera. Perfecto, ahí en el análisis de los distintos frentes que tiene esta lamentable noticia que conocimos en el día de ayer, otro ataque terrorista que afecta a Francia con 84 víctimas fatales hasta ahora conocidas en Niza. Malgorzata Lange. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Yo la tengo más fácil. ¿Cómo se dice en realidad? Malgorzata. Bueno, ya.